En este vídeo enunciaremos la ley de Gauss, que describe la relación entre el flujo de un campo a través de una superficie cerrada y las fuentes del campo que hay en su interior. Para ello necesitamos primero definir qué es el flujo de un campo a través de una superficie. La definición del flujo de un campo vectorial es general y puede aplicarse al campo gravitatorio o el que representa las velocidades en un fluido, de ahí su nombre. En el caso del campo eléctrico, las fuentes son las cargas, y usando el caso particular del campo creado por una sola carga, escrito por la ley de Coulomb, obtendremos la forma general de la ley de Gauss para el campo eléctrico. En las notas hay varios ejemplos en los que se usa esta ley para calcular el campo eléctrico en situación de alta simetría. Bueno, vamos a definir el flujo de un campo vectorial. Un campo vectorial, en cada punto asociamos un vector, y el concepto de flujo de un campo vectorial viene asociado al de las líneas de campo. Un campo vectorial puede visualizarse también como líneas de campo, que son aquellas que en cada punto son tangentes al vector, al campo vectorial. Cuando las líneas de campo están juntas, representan que la magnitud del vector o la longitud del vector es mucho más grande. El flujo de un campo vectorial se define como la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. Podemos coger, por ejemplo, en esta zona del espacio una superficie y contar cuántas líneas de campo atraviesan esa superficie. Imaginemos que tenemos la superficie así, la superficie, y tenemos líneas de campo que entran en esa superficie y salen. Definimos la orientación de la superficie a través de un vector que representa un vector perpendicular a la superficie, que representa el área y una orientación de la superficie. El campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico es proporcional a las líneas de campo, así que el flujo del campo eléctrico podemos definirlo como el producto de la intensidad del campo por la superficie, por el ángulo, por el coseno del ángulo que forma la superficie con el campo. Veamos si tiene sentido. Si la superficie yo la elijo de manera paralela al campo, este coseno, este ángulo serían pi medio, con lo cual el coseno valdría 0, y en esta superficie ninguna línea de campo la atravesaría porque sería paralelo. En el caso en que la superficie que elijamos es perpendicular, el coseno valdría, en este caso 1, ya que el ángulo que formaría sería 0. Así que podemos definir el flujo de un campo eléctrico a través de una superficie como la intensidad, la superficie y el coseno del ángulo que forman esas dos cosas. Y podemos escribir eso en notación matemática de esta manera, donde este punto viene a sustituir toda esta expresión. Imaginemos que tenemos una superficie que es curva, que no es plana, y entonces queremos contabilizar el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie. El flujo, en este caso, lo que hacemos es descomponemos la superficie la descomponemos en trocitos, que vamos a llamar trocitos de superficie, y vamos a contabilizar el flujo de uno de estos trocitos de esta superficie. Cogemos el flujo de un trocito, será como antes, el campo eléctrico que atraviesa ese trocito de superficie, la línea de campo representada por el campo eléctrico. Hacemos la operación que nos dice la cantidad de flujo, y ahora tenemos que sumar para todos los trocitos de la superficie, con lo cual tenemos que sumar para todos los trocitos de la superficie completa, y ese será el flujo total del campo eléctrico a través de una superficie curva. Hasta ahí el concepto de flujo de campo eléctrico, y es válido para cualquier campo vectorial. Para el caso del campo eléctrico, la ley de Gauss relaciona el flujo del campo eléctrico a través de una
superficie cerrada con la carga en el interior de la superficie. La ley de Gauss se enuncia, por tanto, como el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Se pone este símbolo para denotar que la superficie es cerrada, y el flujo del campo eléctrico. La ley de Gauss te dice que esto es igual a la carga total encerrada partido una constante que es la constante dieléctrica. Q es la carga total encerrada. Algunos comentarios. Primero, si la superficie hemos dicho que es una superficie cerrada. Si la superficie no encierra carga alguna, el flujo del campo eléctrico será cero. Así que si tenemos una carga aquí y la superficie está aquí y la superficie dentro en el interior no hay carga total, el flujo del campo eléctrico es cero. Esto puede verse de la siguiente manera. Si tenemos una carga, de la carga parten las líneas de campo entran por un lado de la superficie y salen por otro, entran por un lado de la superficie y salen por otro, con lo cual el flujo total es cero. Si la superficie encierra una carga en el interior, el flujo del campo eléctrico a través de la superficie es independiente de la forma de la superficie, porque todas las líneas, la cantidad de líneas que salen de esta superficie es la misma que la cantidad de líneas que salen de esta superficie, así que el flujo del campo eléctrico no depende de la superficie que se tome, sino de la carga total encerrada. Vamos a hacer un caso particular en el que podemos calcular explícitamente el flujo del campo eléctrico, y en las notas hay más ejemplos. Imaginemos que tenemos una carga y elegimos una superficie que encierra la carga. Como hemos dicho antes, el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie va a ser independiente de la superficie que elijamos, así que elegimos una superficie esférica de radio R alrededor de la carga. El campo eléctrico que crea la carga viene dado en cualquier punto del espacio, viene dado por la ley de Coulomb. Vale, la carga partido 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado por un vector que va desde el punto donde está la carga al punto donde estamos calculando el campo eléctrico. Para calcular el flujo tenemos que calcular el campo eléctrico en la superficie. Si calculamos el campo eléctrico en un punto de una superficie esférica de radio R, el campo eléctrico vendrá dado por la ley de Coulomb a una distancia, el radio de la superficie, que vamos a llamar A. Entonces, si el radio de la superficie vale A, el campo eléctrico valdrá 4pi epsilon sub 0, la distancia del centro a cualquier punto de la superficie valdrá A al cuadrado por un vector que será en la dirección del centro a la superficie. Este campo eléctrico en todos los puntos vale lo mismo. Lo que varía es la orientación en la superficie. Con lo cual podemos escribir el flujo del campo eléctrico en este caso a través de la superficie esférica como el campo sobre la esfera. Y ahora el elemento de superficie considerado, y el coseno entre el elemento de superficie considerado y el campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico
apunta en la misma dirección que el elemento de superficie considerado, así que el ángulo será 0, con lo cual el coseno vale 1. Así que nos queda que el flujo del campo eléctrico es igual a la integral sobre la esfera del campo, coseno vale 1, y la superficie de la esfera. Como esto es constante, esto puede salir fuera de la integral, y nos quedaría la integral de una esfera a lo largo de toda su superficie. Esta integral representa el área de la esfera, y el área de la esfera vale 4pi a al cuadrado, porque la esfera tiene radio a. Así que sustituimos aquí, el resultado queda 4pi epsilon sub 0 al cuadrado multiplicado por 4pi al cuadrado. Simplificamos y resulta que efectivamente nos queda la ley de Gauss. En las notas hay más ejemplos resueltos donde se emplea la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico en situaciones donde hay simetrías.